Perfecto. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase pasada, que era el uso de cláusulas para lo que es la función select. Y la última que alcanzamos a ver fue la función like. La función like habíamos visto dos partes al menos. Una utilizando lo que era el signo de porcentaje, que nos permitía entonces rellenar, por así decirlo, cualquier elemento de esa posición hasta el final. Podría tener la cantidad de palabras que uno deseara. Y tenemos también lo que sería el carácter guión bajo. Pero el carácter guión bajo en realidad no lo probamos mucho. Alcanzamos a probar un poquito y lo dejamos hasta ahí porque ya se nos había acabado el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a probar un poco más este carácter de guión bajo porque tiene varias características bien interesantes. Por ejemplo, voy a mostrarle acá mediante Visual Studio para hacerlo un poquito más práctico. Les voy a mostrar lo siguiente. Eso no. Eso es otro programa. Ya, perfecto. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como, como estamos viendo, por ejemplo, yo quiero la palabra, repito, tengo por ejemplo la palabra topo, tengo por ejemplo también la palabra botón, tengo también por ejemplo la palabra, no sé qué otra palabra se me puede ocurrir. Díganme otras palabras, por favor. Pelota. ¿Cuál? Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo? Coco. Ya, papanatas. Ya, perfecto. Y ahí tengo varias palabras. Ya con esas seis yo creo que ya es suficiente. El concepto del guión bajo lo que nos permite hacer a nosotros es indicar que ese campo va a quedar vacío. O sea, si yo agrego el primer guión bajo, lo que estaría diciendo, voy a darle un poco más de zoom para que vean mejor, estaría diciendo que me da lo mismo lo que haya en esa posición. O sea, me salto la P, la T, la B, la P, etcétera. O sea, estoy diciendo que haya cualquier cosa ahí y con el porcentaje lo que decía es que hubiese cualquier cosa de aquí en adelante, pero me da lo mismo el largo. ¿Ya? Acá yo estoy estableciendo que esta es la primera posición. Entonces, por ejemplo, si yo pongo la letra O, ¿qué estaría diciendo con eso? Y después un porcentaje. No. Segunda. Ya, la segunda letra, entonces la segunda letra debe ser una O. Y la primera y el resto, cualquiera, ¿cierto? Perfecto. Si sigo la misma lógica, entonces en vez de agregar guión bajo O, agrego guión bajo P. ¿Qué es lo que estaría diciendo? Ya, perfecto. Entonces aquí estamos diciendo prácticamente lo mismo, que la tercera letra debe ser una P y el resto cualquiera. Pero yo también puedo, por ejemplo, establecer cualquier otro tipo de situaciones. Por ejemplo, poner la letra P, guión bajo 1, 2, por ejemplo, la letra O, guión bajo, etcétera. ¿Qué significaría eso? Ya podría ser una opción. Ya podría ser. Es como. Esto empieza a ser un poco como el juego del colgado. No sé cómo lo llaman ustedes. Más o menos viene a ser un concepto así. Pero si yo le pregunto, esto dentro de la función like, ¿qué es lo que estaría diciendo esto? La cuarta, no. Perfecto, que la primera letra sea una P, la cuarta sea una letra O y la palabra tiene solamente 6 letras. Y las otras 4 letras pueden ser cualquier cosa. Ya, a diferencia del porcentaje, que si yo le agrego un porcentaje aquí al final, puede ser que la palabra mida cualquier tamaño. Pero si yo le agrego ahí, significa que la palabra solamente tiene 6 letras. ¿Ya? Eso es lo importante acá de tener en consideración con el concepto del guión bajo que estábamos viendo. Ya con eso ya, entre comillas, terminamos el concepto que quería aclarar para que quedara bastante claro. Acá vienen algunos ejemplos. Camiseta, le ponemos un porcentaje. ¿Qué es lo que hacía esto? Buscaba cualquier palabra que tuviese la palabra inicial camiseta y el resto pudiese ser cualquier cosa. Camiseta de fútbol, camiseta de básquetbol, camiseta de vestir, etc. Cualquier palabra que estuviese dentro de la tabla que estoy buscando, me lo va a retornar.
Por otro lado, por ejemplo, ahí lo que estoy diciendo es que esta palabra va a tener solamente 5 caracteres, ¿cierto? O 5 letras, pero la tercera letra tiene que ser una letra O. ¿Algún ejemplo que sea así? Paola. Ya, Paola, no sé qué producto será Paola, pero pudiese ser. Pues no, está bien, pues, pero un ejemplo del producto. Pues. Podría ser un producto Paola. Perfecto. Ya, ojo acá con lo que dice. La cláusula like es sensible, o como se dice generalmente en programación, case sensitive. ¿Han escuchado ese concepto, cierto? Case sensitive, que significa que es sensible tanto a una mayúscula como a una minúscula. ¿Eso qué es lo que implica? Que si yo aquí agrego una O minúscula, solamente va a buscar una letra O minúscula, ¿ya? Y si agrego una O mayúscula, lo mismo. Entonces dice, sin embargo, puedes utilizar funciones como upper. ¿Qué significa upper? Mayúscula, y lower significa minúsculas, para realizar búsquedas sin importar la capitalización. Ya, la capitalización es que la letra esté en mayúscula. Ya aquí se conoce como, cuando hablan de la letra capital, no sé si cuando les decían, cuando les enseñaban a usar el Word en el colegio, le decían primera letra capital, no sé si se acuerdan de eso, y hacían una letra grande y el resto del texto alrededor. Ya, acá más o menos es el mismo concepto. Capitalización o letra capital es que la primera letra vaya en mayúscula. Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se utiliza la constante null, porque la constante null es bastante específica para poder realizar una consulta. Por lo general, estamos usando siempre la condición, por ejemplo, like, acá no lo utiliza, pero en las condiciones anteriores, creo que ninguna la estamos usando por el momento. No, en otras condiciones hemos puesto el signo igual, ¿cierto? Lo lógico, o lo que nos diría acá la lógica, debiese poner que la columna es igual a null. Pero si hacen eso, en realidad no van a tener ninguna respuesta, porque lo correcto es utilizar la cláusula is. ¿Ya? Entonces, ese nombre es nulo y ahí la respuesta se cumple. Si utilizan el comando, o en este caso el signo igual, no les va a funcionar. Entonces, veamos un ejemplo acá. Vamos a nuestra base de datos. ¿Qué base de datos estamos usando? La base de datos HR de Oracle. Perfecto. Vamos a abrirla entonces. Aquí estoy entonces en la página de Oracle Live. Me voy a ir entonces a Start Coding. Y acá inician sesión como corresponde, con sus credenciales. Aquí tengo las mías. Pongo la contraseña del equipo. E inicio sesión. Si por algún motivo a alguna persona al entrar acá le da algún tipo de error, le aparece como una pantalla azul con un error y no le deja cargar, lo que pasa es que la página se satura y hay demasiada caché, cosas por el estilo, y lo que deben hacer es, uno, o limpiar el navegador y limpiar todo el historial y limpiar todo el tema, o segunda opción, simplemente iniciar con navegación privada. La tercera opción, ya un poco más compleja, sería simplemente iniciar en otro navegador y ya debiese solucionarse el problema. Ya para los que le aparezca algún error de repente cuando inician sesión. Es recurrente cuando la página o el navegador está muy saturado de cookies y cosas por el estilo. Bueno, estamos entonces acá en lo que sería nuestro esquema HR, pero lamentablemente se me olvidó cómo se seleccionaba el esquema HR. Fine, en mi esquema, acá el HR. Perfecto. Ahora nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con la tabla empleados. Ya, voy a seleccionar acá la tabla empleados, voy a copiar la query y la voy a pegar acá para hacer una consulta bastante rápida, que es simplemente un select asterisco from de la tabla empleados, para ir recordando un poco la estructura. ¿Qué significaba select asterisco? Ya, todos los campos o todas las columnas que tiene la tabla son automáticamente traídas. En este caso, puedo utilizar eso y describir cada una de las columnas y establecer el orden que yo quiero para mostrar los datos. O bien, reducir esto con un select asterisco y mostrar todos los campos de la tabla employees perteneciente al esquema HR. Si ejecuto acá, le doy un run
me aparecen acá los distintos empleados que están dentro de la tabla. Y como podemos apreciar, hay varios empleados, ¿cierto? Y varios de ellos no se van a mostrar, simplemente se me muestra un total de 50 empleados, o sí, de 50 empleados aproximadamente se muestran. Y el resto en realidad yo los puedo descargar acá en un archivo de eh, texto plano separado por comas. Este tipo de archivo se conoce como CSV. Bueno, ahora vamos a hacer una consulta para saber cuáles son las personas que están recibiendo una comisión, ¿ya? O sea, todas aquellas personas que realmente reciben comisión. Entonces, le voy a dar unos minutos para que ustedes intenten resolver esa consulta. Lo voy a anotar acá. Mostrar el nombre y apellido de las personas las cuales sí reciban comisión. ¿Vale? Entonces ustedes acá tienen la tabla, el dato comisión, y acá si se fijan algunos tienen guión. Si aparece un guión significa que ese dato es nulo. Perfecto. Entonces lo que ustedes van a aplicar acá es que me muestre solamente aquellas personas que sí están recibiendo comisión. Si se fijan, la mayoría no recibe, pero después llegan a algún punto donde hay algunas personas que sí reciben comisión. Quiero que me muestren esas personas. ¿Ya? Inténtenlo entonces, por favor. Vamos a ver entonces la solución del ejercicio que había indicado, que la verdad es más o menos sencillo. El ejercicio entonces consiste, acá está, en simplemente validar que el dato, primero, si es que es nulo o no es nulo. Las personas que reciben comisión, hay que tenerlo claro. ¿Cuáles son las que reciben comisión? Las cuyo dato, en este caso, esta posición, el dato no es nulo. Eso es lo primero que hay que tener en consideración, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que queremos ver. Entonces acá hacemos un select. Vamos a escribir, dígame, solo un where, solo un where. Después usted lo que puede hacer es ir agregándole and, or, etc. Ya que eso lo vamos a ver a continuación. Cómo ir mezclando condiciones. Entonces vamos a poner acá, first name, last name, ¿cierto? Eso es lo que pedía. Y para asegurarnos que realmente tiene comisión, vamos a poner acá coma, comisión PCT. Ya, esos son los datos que queremos ver. ¿Ah? Da el mismo orden. Ya, usted los puede poner en otro orden, pero obviamente tiene que entender que si los pone en otro orden, así los va a recibir. Ya, eso es lo que indica es el orden cómo usted va a recibir los datos. Vamos a poner from, y la tabla sería hr.employees, ¿cierto? Y vamos a poner entonces la cláusula where, que sería entonces acá la condición. Y vamos a decir que este elemento, ¿cómo tiene que ser? Mayor a 0. Perfecto. Acá nosotros vemos lo que estamos viendo y nos dice, por ejemplo, que tenemos que poner el concepto en null. Pero lo que yo quiero en realidad es que este concepto no sea nulo. Por lo tanto, aquí voy a poner is not null. Y esa es la respuesta. Entonces, aquellos que reciban comisión son los que su dato no es nulo. Entonces, así me aseguro que cualquier dato que venga, independiente del valor que sea, lo puedo asegurar. Pudiese ser una opción, pero tiene que eso implicaría que las comisiones no son negativas. Si bien lo que decía, pero profe, las comisiones no son negativas, pero puede ser que haya recibido una multa y le pudiese poner una condición negativa. Entonces, ¿ah? Es que no lo daría si es que sería una comisión negativa. Porque si es negativo y usted le pone los mayores de 0, dejaría automáticamente fuera valores negativos. Quizá en este caso no hay problema, pero para otros casos pudiese tener esa complicación. ¿Me entiendes? Que en este caso puede ser que le dé la misma respuesta, insisto, pero en otro tipo de situaciones le puede dar una respuesta diferente. Así, claro, si se asegura que el dato va a tener, independiente del valor que sea, positivo o negativo, va a saber cuáles son datos no nulos. Porque en algunos casos se pudiese considerar estoy diciendo así como muy drástico en realidad, puede ser que nunca pase eso, pero estoy considerando que puede haber una comisión negativa en caso de que hayan multado a esa persona por algún elemento dentro de la empresa.
Entonces acá si ejecuto con un run, voy a ver que, por ejemplo, tengo uno, dos, y ahí empiezo a ver, y aquí están todos los datos de personas que sí recibían comisión. ¿Cuántos eran los que recibían comisión? 35. Si le pongo si esto es mayor que cero, que es lo que me dice usted, puede ser que inclusive tengamos la misma cantidad. No lo discuto, puede ser que así sea. De hecho, si vuelvo a ejecutar acá, me dice que la cantidad de personas es justamente 35. No hay diferencias. ¿Ya? Pero si es que hubiesen valores negativos, ese resultado ya no sería correcto. ¿Ya? Es más que nada por eso. ¿Queda claro entonces el ejercicio? Ahora, si quiero saber el otro lado, o sea, quiero saber los que son nulos, simplemente le digo is null. Pero si yo hubiese hecho esto mismo agregándole el igual, esto ya no funciona. De hecho, y si se fijan, automáticamente me empieza a dar un error ahí, me dice que esto no es correcto. Y si ejecuto acá, me dice que hay un error en la expresión, o que falta, o que hay algo perdido acá en esta expresión. Por lo tanto, no tiene sentido agregar el igual null, ¿ya? Por si acaso. Claro, en este caso la comisión es un porcentaje que usted ganaría sobre su sueldo. Por ejemplo, dice ya tiene una comisión de un 1%, lo que significaría es que usted le estaría pagando un 1% más de su sueldo base con esa comisión que usted gana. Es como lo que pasa en algunas tiendas, que les dan comisiones por venta, por vender seguros, por vender esto otro, y a veces se mal utiliza ese concepto. Ya, como vemos acá está la respuesta, no la quería mostrar antes, obviamente, para que ustedes pudieran hacer el ejercicio, pero es lo mismo que estábamos viendo. Entonces, si ponemos la cláusula is null, vamos a asegurarnos que el dato no sea null. Entonces, por ejemplo, lo puedo usar para varios aspectos. En el caso de un correo electrónico, si yo le digo, búsqueme todas las personas que sí tienen un correo electrónico y las que no tengan, no las muestre. Ahí no me puede poner que el correo electrónico sea mayor que cero. Pero me podría decir, pero le puedo poner que sea distinto de vacío. Ya, perfecto, pudiese ser. Pero si viene un texto o viene una letra y no sé realmente lo que viene, va a ser mejor opción siempre poner un null. ¿Ya? ¿Es nulo o no es nulo? ¿Ya? Va a ser una opción mucho más rápida. Ahora, lo que me preguntaba recién su compañero, profe, ¿cuántos where puedo poner? Y por el momento habíamos dicho que solo podía poner uno, ¿cierto? Pero yo puedo agregar justamente dentro de las condiciones más condiciones mezcladas. O sea, poner una condición 1 con una condición 2. Entonces, por ejemplo, siguiendo el mismo caso de lo que yo tengo acá, mostrar a aquellas personas que sí tienen comisión, vamos a mezclarlo con la cláusula like. Entonces, por ejemplo, si ejecutamos nuevamente esto, les voy a pedir que ahora me muestren todas aquellas personas que su nombre, vamos a escribirlo acá, entonces mostrar el nombre y apellido de los empleados que sí tengan comisión y cuyo nombre inicie en K y termine en S. Ya, esa es la consulta que les pido ahora. Ahora estamos mezclando entonces dos consultas. Quiero saber aquellos empleados que sí ganan una comisión, pero que al mismo tiempo partan con la K y terminen con la letra S. Perdón, el cuyo nombre inicie con K y el apellido, perdón, me faltó aquí, y el apellido termine con la letra S. ¿Ya? Entonces, resuelvan esa consulta. La respuesta acá del ejercicio sería prácticamente tomar el ejercicio anterior, ¿cierto? Porque nos pide exactamente lo mismo, pero además nos está pidiendo que agreguemos ahora también la cláusula llamada, no, la cláusula like. Perfecto. Y le vamos a decir acá, voy a dar un enter. O sea, la comisión no tiene que ser nula y, ¿cómo se dice y en inglés? Perfecto. Y vamos a agregar ahora qué cosa. El primer nombre, ya, primer nombre, como dice su compañero, como el apellido. Like, perfecto. Comillas, la K y porcentaje. And, perfecto. Last name, like, comillas. Ahora sería porcentaje y S minúscula. Perfecto. Si se fijan acá, estamos mezclando dos AND. ¿Por qué dos AND?
Porque el ejercicio así lo indica, le dice mostrar el nombre y el apellido de los que tengan comisión y cuyo nombre inicie en K y el apellido termine en S. ¿Ya? Entonces, si ejecuto, acá me debería dar al menos una respuesta, porque yo me fijé que al menos había una persona que cumpliera con esas opciones, que sería Karen Partner. En cuanto a la comisión, 0.3. Perfecto. ¿No funcionó? No hay ningún inconveniente y esto lo podemos hacer con un AND, con un OR y también mezclar el NOT. Por ejemplo, ahora, consulta muy similar. Veamos si la pueden hacer. Quiero hacer exactamente lo mismo, así que van a copiar y pegar la consulta, pero el apellido no va a terminar en S. Y el apellido no termine en S. ¿Cómo lo harían? Les doy unos minutos para que lo intenten hacer. La solución, la verdad, es bastante sencilla. Si bien el ejercicio pudiese parecer muy complicado, la respuesta es simplemente agregar la palabra not, que ya la habíamos visto. O sea, simplemente es saber dónde agregar el not. Entonces acá, si nosotros pegamos, simplemente tendríamos que decir que sería not like S. Y la respuesta sería la correcta. Vamos a ejecutar para ver que realmente nos devuelve el resultado que esperamos. Y ahora, por ejemplo, tengo que los nombres parten con la letra K, pero no terminan con la letra S. Alguien me podría decir, pero profe, ¿no es más fácil borrar la K simplemente eso y ahí automáticamente da lo mismo cuál letra sería el apellido? No, porque si no me aparecerían las personas que terminan con letra S. Entonces, por ejemplo, si ejecuto, me aparecerían estas dos personas. Ya, ahora, particularmente ahora se da que justamente hay una sola persona que parte con K y termina con la letra, que no termina con la letra S. Pero si hubiesen más personas, ya esta consulta tendría más sentido. Por ahora las respuestas son cortitas porque la cantidad de datos igual es limitada y estoy haciendo consultas que se me van ocurriendo sobre la marcha, no están preparadas. Por lo tanto, las respuestas pueden variar. A veces nos pueden dar respuestas con muchos resultados y otras respuestas con pocos resultados. Sé que no sería en más de un lugar que uno, claro, daba vuelta a la condición y no directamente. ¿Y cuál es la condición? Porque no, Claro, exactamente. Dependiendo de cómo lo esté usando, por ejemplo, si estoy trabajando con booleanos, puedo preguntar si es que es falso, pasándole el valor del atributo, agregándole el not adelante y automáticamente pregunto si es falso. Y puedo hacer lo mismo al revés y todo el tema. Entonces, es bastante versátil el not. no se puede usar como ordenador. Ah, no, sí. Y también daba vuelta, claro, eso. Ah, claro, o sea, usted dice agregarlo acá. Claro, también se puede si lo agrego acá. Ya sería un poco más. De hecho, ni siquiera tuve que ponerlo. Bueno, por costumbre yo lo agrego siempre, pero no pasa nada. Lo va a tomar igual. Entonces, por ejemplo, si ejecuto esta instrucción acá, como el not es bastante versátil, debiese obtener la misma respuesta. ¿Ya? Pero generalmente cuando se usa la función like, lo correcto es agregar not like. ¿Ya? Es como por nomenclatura, por decirlo de alguna forma. Así está, entre comillas, pensado por Oracle. Si bien funciona igual, no hay ningún problema, Oracle recomienda que sea not like la opción para utilizar. ¿Ya? Eso es lo que indica la documentación. Por eso yo, por defecto, lo escribí de esa manera. Pero de todas formas, esto funciona igual. Es como la misma condición que decía su compañero en delante, de agregar el menor que cero o mayor que cero, en vez de poner el null. Son funciones similares que me van a dar respuestas iguales en algunos puntos, pero en algunos casos pudiesen no darme la respuesta esperada como tal. Pero son pocos los casos que se da eso. Y vale. Claro, responder, ¿no? Es claro, uno cambia, digamos, o da vuelta a esa condición, pero si pongo, digamos, esto fuera de la condición, estoy, claro, en anular todo se va. Exactamente. ¿Sí? Ya, acá aparte de la condición AND, tengo lo que sería, por ejemplo, la condición OR, que va a ser prácticamente lo mismo en realidad. Pero en vez de decir que tiene que cumplir ambas cosas, se puede cumplir una u otra, u otra, u otra. Todas las opciones que yo agregue. ¿Ya? Y más aún, podemos hacer consultas mucho más complejas agregando AND y OR juntos. Veamos una consulta con un OR. ¿Qué consulta pudiésemos crear acá? Vamos a una consulta bastante sencillita.
Que el nombre empiece por la letra K o el nombre empiece por la letra P. ¿Ya? Entonces voy a copiar y pegar acá. Misma consulta anterior para copiar la estructura y vamos a decir, tiene que tener comisión y el nombre debe inicializar con la letra K o que el nombre inicie en la letra P. Exactamente. ¿Cuál de las dos opciones ustedes utilizarían ahí para hacer esto? Ya hay varias alternativas, hay varias formas de ordenar esto. Claro, que Claro, o sea, cuyo nombre inicie la letra P o el nombre inicie en la letra P. La respuesta entonces de este ejercicio sería prácticamente copiar y pegar lo que hicimos anteriormente. Así que copio, pego. Para que les vaya quedando esto siempre más ordenado, va a ser mucho mejor en algunas ocasiones utilizar paréntesis. Ya, al menos en este ejercicio, como es un O, les recomiendo utilizar los paréntesis, porque así pueden trabajar esta opción de dos alternativas. Una sería preguntar que este valor y este valor se cumplan en conjunto, o volver a tomar este valor de nuevo con este valor en conjunto. Sería una opción al tiro. La otra opción sería preguntar que esto se cumpla y, entre paréntesis, esto o esto. Tenemos dos alternativas al menos para hacer lo mismo. Ya, vamos viendo la primera. La primera es un poquito más tediosa porque es un poco más larga. Entonces acá la primera condición sería, lo voy a escribir acá abajo, que la comisión no sea nula y que el nombre parta con la letra K. La segunda condición, lo vamos a agregar acá un OR. Vamos a decir entonces, lo voy a agregar acá arriba, ahí. Y la segunda condición entonces va a decir, por ahí, entonces va a decir que la comisión, por ejemplo, ahí la comisión no es nula y el nombre parte con la letra, habíamos dicho la letra P, ¿cierto? Si ejecuto esto, se va a cumplir una u otra condición. Entonces aquí parte con la letra K, parte con la letra P, 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 K, etc. Son solamente 5 personas. Perfecto, funciona. Pero siento que esta opción es un poco larga, ¿cierto? Que muchas veces repito lo mismo, y si tuviese que indicar otro nombre más, volvería a repetir todo de nuevo, con otro tipo de letra inicial. Entonces, una opción más práctica sería simplemente poner que si la condición es nula, y acá abajo, entonces vamos a poner y, puede ser paréntesis, una u otra opción, porque recuerden que los paréntesis tienen jerarquía. Entonces, si tenemos jerarquía dentro de un paréntesis, vamos a decir que se puede dar la primera opción o la segunda opción. O sea que primero se debiese resolver el paréntesis. O sea, primero resuelvo una de estas dos opciones y luego, ahí sí, K y P. Y luego entonces ya se compararía con la otra opción. Entonces ahora si ejecuto esto, teníamos que eran 5 los resultados. Y vemos acá que efectivamente nos quedan 5 resultados y el resultado es exactamente igual. ¿Ya? Entonces, la importancia de los paréntesis, acá en bases de datos también lo tiene. ¿Ya? Hay que poner correctamente los paréntesis para evitar transcribir tanto. Y si se fijan, esto prácticamente es como álgebra. De hecho, mucha álgebra se usa en programación. Si yo tomo esto y entre comillas, vamos a suponer así, lo multiplico por esta posición y este lo multiplico por esta posición, nos quedaría la instrucción anterior. Por eso hicimos acá el término de paréntesis para juntar términos semejantes, que se llama, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces aquí se aplica mucha álgebra. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se va entendiendo la lógica de las consultas? Perfecto. Entonces hemos visto la condición AND, la condición OR, incluso ya mezclamos AND con OR y también la función NOT, que ya también la vimos, así que la vamos a saltar. Bueno, ahora, bueno, ya hicimos la práctica, en realidad la fuimos haciendo a medida que yo fui haciendo los ejercicios, pero ahora nos vamos a ir con ejercicios un poquito más complicados. Vamos a tratar de concatenar tablas múltiples, ¿ya? Y esto se conoce como producto cartesiano, también como uniones de igualdad, o también de cómo unir más de dos tablas con los conocidos join, ¿ya?
Join significa unir. Perfecto. ¿En qué consiste este concepto? Nosotros tenemos distintos tipos de join, de varios tipos de uniones. Una opción es el inner join, left join, right join, full outer join, etc. De hecho, existe el full join solo también, etc. Hay varias alternativas. De hecho, no sé si ustedes recuerdan los diagramas de Venn. ¿Quiere ver? ¿Nunca lo vieron en álgebra los diagramas de Venn? Posiblemente cuando vieron los diagramas de Venn, vieron imágenes así más o menos, ¿se acuerdan? En álgebra, ya, cuando vieron esto, por ejemplo, en álgebra, debieron haber hablado del universo, de A menos Q, de A con Q, perdón, de A con B, A y no B, entonces aquí tenemos las intersecciones, las uniones, exactamente, teoría de conjunto o también conocidos como diagramas de Venn. Entonces, por ejemplo, B excluyente, o sea, B incluyendo entonces la unión con A, etcétera, ¿cierto? O todo B, etcétera. Estos que están acá son justamente lo que nosotros vemos al unir dos tablas. Cuando nosotros vemos que hay datos que se relacionan entre A y B, decimos que es la unión de ambas tablas, el join acá, la intersección. Si vemos que son datos que no se unen nunca, que ningún dato se relaciona con otro, hablamos entonces del outer join. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, el join más común de todos es el inner join. Lo que hace el inner join es establecer una unión entre dos tablas. Y se acuerdan que en algún momento nosotros agregamos la foreign key, ¿cierto? Y nosotros queríamos saber, por ejemplo, la mascota que le pertenecía a tal dueño, pero ¿cómo queremos sacar ahora los datos asociados? Vamos a ver ahora lo siguiente. Voy a volver a hacer arriba lo que sería un select asterisco from a toda la tabla y me voy a dar cuenta que, por ejemplo, acá tengo la palabra ID. Pero acá simplemente tengo el ID. No tengo idea cuál es el trabajo que realiza esta persona. Simplemente veo ADPRES, ADB, BP, ADBP. Pero esta solución, si yo se la entrego a una persona que no tiene idea de lo que significa este ID, ¿va a entender de qué trabaja? No. ¿Qué debería entregar yo en ese lugar? El nombre del cargo que está asociado a ese ID. Ahora, ¿dónde está ese dato? Vamos a buscar entonces acá en Find y nos debería aparecer una tabla llamada Jobs. Perfecto. Y acá yo voy a ver que está el ID, está el título, el salario mínimo y el salario máximo que se puede ganar en ese rango. Entonces vamos a copiar esta consulta y vamos a hacer también un select asterisco from de todo esto. Entonces lo voy a hacer acá al fin. Entonces sería, vamos a seleccionar acá y voy a dejar entonces, voy a minimizar, voy a achicar esto un poquito, ahí sí. Voy a eliminar entonces toda esta instrucción que está aquí y vamos a poner entonces select asterisco from y el dato de la tabla. Y si ejecuto entonces ahora, puedo ver los distintos tipos de trabajo que eran. Por ejemplo, acá era presidente, vicepresidente administrativo, asistente administrativo, gestor de finanzas, eh, contador, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vienen cada uno de los cargos. Entonces, si yo les pidiera a ustedes una consulta de la siguiente manera, vamos a hacer acá entonces ahora mostrar el nombre y apellido, perdón, nombre, apellido y cargo de los empleados de aquí, donde el cargo debe aparecer su nombre. Después ya podemos agregar también la cláusula where, etcétera. Pero por ahora me interesa que aprendamos a usar la consulta inner join. ¿Se entiende lo que quiero hacer acá, cierto? Voy a mezclar dos tablas. La tabla empleado y la tabla jobs, o en este caso la tabla trabajo. Entonces, les voy a dar unos minutos para que lo intenten hacer ustedes y luego yo les muestro la solución. ¿Ya?
Ahora, les muestro acá entonces el ejemplo para que lo puedan seguir. Ustedes indican, las columnas indican la tabla número 1 o la tabla que van a mostrar los datos, van a hacer un inner join con la tabla número 2, agregan la palabra on y hacen la unión de qué datos tienen que ser iguales en otras tablas para que se cambie el dato que ustedes quieren mostrar. ¿Ya? Inténtenlo. Bien, vamos entonces a reanudar el ejercicio. La idea acá del ejercicio es poder concatenar dos tablas, ¿ya? Entonces, esta función inner join lo que hace es unir en base a una condición. De hecho, este inner join se puede lograr también con la condición where, ¿ya? Después lo vamos a resolver con la condición where de todas maneras. Pero lo ideal es hacerlo con el join, ya que está pensado y desarrollado para eso. Entonces, ¿cómo sería esto? Lo primero es establecer cuáles son los valores que voy a mostrar. Así que voy a copiar esto que está acá arriba. El select prácticamente es lo mismo de antes. El primer nombre o el nombre, el apellido. Y acá viene el otro elemento. ¿Cómo se llama? Job.título. Y vamos a decir que esto va a ser desde la tabla. Vamos a hacer la tabla, vamos a hacer la unión con la tabla. ¿Cómo se llama? Perfecto. Employees. Sería aquí hr.employees. Y aquí vamos a escribir inner join. Vamos a escribir entonces acá, ¿con qué tabla me voy a unir? Con la tabla hr.jobs. Y la unión es entre employees, bueno, va a tener que escribir todo acá completo, hr.employees.job-id, y esto tiene que ser igual a hr.jobs es igual a .id. Si esto está correcto, debiese funcionar. Vamos a verificarlo. Ah, me equivoqué acá. .job.id. Vamos a ver si está correcto o no. Bien. Me dice que no se encuentra la palabra clave. Ah, es que escribí for. Es from. Ahí está. Puse la palabra mal escrita. Ahora sí. Y ahí está. Entonces está el nombre de la persona y el título que le corresponde a su trabajo. No me aparece el ID, sino que estoy haciendo una unión de tablas. Estoy trayendo datos de la tabla empleados y además de la tabla trabajo. No quiero la mala costumbre de ponerle y ya después de HR punto. También se puede, no hay problema. Les voy a enseñar algo antes de finalizar con este ejercicio. Existe un concepto que se llama alias, ¿ya? Vamos a agregar un alias, por ejemplo, acá. Entonces, por ejemplo, en vez de que nos aparezca first name en la salida, le vamos a poner as y le vamos a decir que el nombre que va a aparecer va a ser nombre. Acá en last name le vamos a decir as y entre comillas le vamos a agregar apellido. Y acá lo mismo, as y vamos a agregar acá entonces lo que sería trabajo. Si ejecuto esto, ahora lo que hace esto es que me cambia simplemente los nombres a través de un alias. De esta manera, ¿para qué puede servir? Me dirán, eso no tiene mucho sentido, cambiarle el nombre acá. Bueno, me sirve para ocultar el nombre real del campo de mi base de datos. Ya si es que estoy mostrando una solución directa, como lo que estoy haciendo acá, es mucho mejor agregar un alias y mostrar un nombre alterado, en este caso, que no es el nombre que le corresponde a la base de datos, para que así no puedan saber cómo están ordenados mis datos y evitar algún ataque a la base de datos posteriormente. No son muchas las opciones que van a tener que hacer esto, pero de repente es bastante bueno agregar un alias. También existen alias para lo que serían los nombres de las tablas. Por ejemplo, HR Employees le podría poner as E. Y acá en vez de poner toda esta opción pondría e.jobs. Y aquí el join, el HR Jobs, podría poner, por ejemplo, J. Y en vez de poner toda esta estructura, simplemente pondría acá j.jobs. Y va a ser exactamente lo mismo. Es otro tipo de alias que hace exactamente lo mismo que arriba, pero ahora estoy abreviando el nombre de toda la tabla para trabajar de una forma mucho más sencilla. Y ahí si ejecuto, me dice que el comando no está terminado. No, parece que me equivoqué acá en algo. Eh,
No, parece que acá era con otra instrucción. A ver, déjeme chequearlo. Eh, a ver, la voy a chequear de un minuto. ¿no? Me estaba traspapelando yo. Y cuando se hacen los alias para los nombres de las tablas, no es necesario agregar la palabra as. Simplemente se agrega la letra al lado. De esa manera. Y se hace de manera directa. Ahora sí, si ejecuto, debería funcionar sin problema. Ahí funciona. Y ahora lo que hace es simplemente reducir para escribir menos lo que sería este nombre de esa tabla y el nombre de esa tabla. Me va a ayudar entonces cuando tenga consultas muy grandes, porque después vamos a tener consultas de varias líneas y estar escribiendo tantas veces el nombre de la tabla va a generar errores un poco complejos. Y entrar a buscar entre tanta consulta es mucho mejor agregar un alias de este estilo, tanto para los títulos como para las tablas. ¿Ya? Ahora, vamos a tener un problema más adelante. ¿Qué pasa cuando tengo dos elementos, por ejemplo, que se llamen nombre en las dos tablas? ¿Qué nombre muestro? ¿Cómo sé cuál es el nombre de cada tabla que se tiene que mostrar? Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar hasta acá.